Ahí está. Bueno, damos comienzo entonces a nuestra primera reunión. La idea de esta charla de hoy es que, bueno, primero tengan todos los micrófonos apagados, así no se acopla, ¿no? Cuando necesiten hablar algo, hay un chat ahí en el costado, y van a poder ustedes o levantar la mano o preguntarme algo, y yo voy a estar leyendo todo el tiempo para, para tener una interacción con ustedes directamente, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con la primera clase virtual nuestra. Mi objetivo de hoy es poder contarles cómo presentar los primeros trabajos, de qué se trata la materia, a pesar de que ya ustedes han visto el video de presentación. Entonces van a ver que hay contenidos y los vamos a reforzar hoy para ver a qué apunta la materia nuestra, ¿sí? Bueno, inicialmente, bueno, ahora ya hicimos nuestra presentación. Vamos a ver qué contenidos tiene la materia. Como habrán visto, nuestra materia tiene como objetivo vieron que desde ustedes van a tener una certificación que les va a permitir ser analistas que van a programar, y para programar necesitan escuchar a la persona, a la empresa que los contrata, o si son consultores, quien de alguna manera les va a decir qué sistema quieren llevar a cabo. Entonces, desde esa primera conversación, y muchos de ustedes no solamente van a programar, sino van a tener este trabajo de ser analistas funcionales, ¿qué tienen que saber? Bueno, saber escuchar y empezar a traducir todo lo que el cliente les va a ir pidiendo, traducirlo a un lenguaje en el cual después se lo lleven al programador. Ustedes son los que programan, también traducirlo a un formato que puedan tener esas, digamos, pedidos funcionales que tenga el cliente, y transformarlos en una organización lógica en la programación y en lo que va a ser el sistema. Entonces necesitamos ver varios conceptos. Por eso nosotros empezamos viendo lo que es diferenciar lo que es datos de información. Y acá me gustaría frenarme un poquitito y que me cuenten cuál es la diferencia entre datos e información. Lo pueden escribir ahí en el chat de alguno de ustedes que se anime a escribirlo. Así vamos interactuando un poco. Vieron que nuestra carrera justamente o es ingeniería, un analista de sistemas, siempre de información. Se incorpora como palabra, digamos, lo que es información. Y tenemos que tener claro la diferencia en relación a lo que son los datos. A ver si alguno ahí está escribiendo aquí algún centro. A ver, no estoy encontrando el chat aquí. Me están escribiendo, a ver. Acá está. Ahí está. Perdón que se me había desactivado el chat. Acá, por ejemplo, dice que los datos, Facundo dice que los datos son hechos que tienen significado implícito. Bien, está bien la idea. Si usamos ese dato, se transforma en información. A ver, Rami, supongo que es Ramiro, ¿no? Si usamos ese dato, se transforma en información. Habría que ver, ahí me gustaría frenar un poquito, y vamos ahora a hacer unas distinciones más. Los datos se convierten, según lo que dice Facundo, en información cuando uno los interpreta para tomar decisiones. Esa me gustó. Muy bien, Facundo. Tiene que haber alguien que de alguna manera
esos datos que han sido transformados de una manera va a ser información para alguien que tiene que tomar una decisión, ¿sí? Y también lo podemos considerar como un conjunto de datos, porque vieron que, como dice Franco, es un conjunto de datos que se relacionan entre sí, que de alguna manera le dan un significado. Pero quiero aclarar este concepto de que tiene que haber alguien que tome una decisión para que eso sea información para alguien, ¿sí? En ese caso, para el que toma la decisión. Imagínense que yo ahora les digo que el primer trabajo requerido se va a entregar el 28 de mayo. Está bien para ustedes que son alumnos de este curso, eso es información porque ustedes van a tener que organizarse, poder armar su agenda, organizar su, digamos, estudio, ¿no? Pero para alguien que lo escucha, que no es del curso, no necesariamente eso va a ser información porque no toma ninguna decisión con respecto al mismo, ¿sí? ¿Se comprende? Ahí muy bien Ramiro está dando otro ejemplo que dice que se anuncian 2 grados para hacer información. La persona que sale a trabajar temprano, exactamente, dice yo 2 grados, uy, hace frío, me pongo un saco, me llevo el paraguas por si también va a llover, etc., ¿no? Perfecto. Bien. Bien. Ahí Martín vuelve a sumarle algo que es con solo usar un dato no quiere decir que se vaya a convertir en información, debe realizarse algún tipo de acción sobre esos datos como interacciones o modificaciones. Eso es también en la transformación. Ok, buenísimo. Bueno, ahora voy a tratar de recuperar mi pantalla acá. Esperen un segundito. Ahí está. Bueno, a ver si están viendo nuevamente mi presentación. Bien, entonces, acá tenemos los temas principales que vamos a estar viendo, que son datos versus información, que es uno de los primeros temas. Después, vieron que los datos se almacenan para que en algún momento, en alguna de las funcionalidades que nos pidan de los sistemas, se recupere esa información que se almacena. ¿Y de qué forma se almacena? De una manera de estructuras de datos. Por eso el primer trabajo que vamos a ver está relacionado en la organización de estructuras de datos. En todo esto nosotros vamos a tener que ver los tipos de sistemas existentes, porque todo lo que nosotros vamos almacenando y las funcionalidades que hagamos, las vamos a programar, van a estar pensadas en todo el recorrido que tenga un sistema. Para ello vamos a tener que ver los diferentes tipos de ciclos de vidas existentes. Y la materia en sí se centra en 2 tipos de modelados, que hablamos de modelados, a todo lo que hay que aprender para que un pedido de un sistema que nos haga un determinado cliente, ¿no? O en una consultora en que trabajemos, ese pedido debe ser trabajado con determinados conceptos de modelados, que es cómo es que se van a trabajar, digamos, dentro de, desde que empieza el pedido hasta que se programa y se implementa el sistema, hay una serie de pasos. Y esos pasos se hacen a través de un modelado, ¿no? Cuando hablamos de modelado, ¿y por qué hablamos de modelado estructurado y orientado a objetos? Bueno, el modelado estructurado se utilizaba años atrás, ¿no? Ahora todos los sistemas deben ser representados y van a ver que hay carpetas para ver un sistema. Si ustedes entran a una empresa y le dicen, uy, hay que modificar este sistema o este módulo, por ejemplo, tienen almacenados el modelado de cómo eso se pensó, el qué había que hacer, no el cómo. Entonces el qué es la parte del análisis y es una de las partes del modelado que uno tiene, ¿no? Entonces, cuando uno va a una empresa y tiene que modificar algo, pide las carpetas y ahí ve cómo se pensó el sistema, cómo están almacenados tanto los datos, cómo están armadas las estructuras de datos, cómo es el paso a paso de una funcionalidad. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, eh, la opción de facturar, ¿no? De un determinado sistema. Y nos piden que hay que modificar en la facturación determinadas cuestiones.
cuestiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a ver el origen de cómo fue pensado. Y en los sistemas, digamos, que se llevan a cabo en las empresas medianas, grandes y también algunas pequeñas, ¿no? Se registra todo eso, porque va pasando el tiempo, ¿y qué ocurre con ello? Alguien los tiene que reinterpretar para ser modificado. Si no, sería muy complejo hacer cambios en los sistemas sin saber cómo fue pensado. Entonces se utilizan los modelados. Entonces el modelado estructurado es lo que se usaba antes en la programación estructurada. Nosotros lo vemos cada vez con menos horas, pero lo seguimos viendo porque hay empresas que tienen las carpetas y ustedes como analistas funcionales y como profesionales van a necesitar interpretar. Entonces, por eso es que vemos este modelado estructurado, que ya ahora los nuevos sistemas no se piensan desde ese lugar, sino se piensan desde una óptica de lo que es objetos. Entonces, en nuestra materia vamos a estar viendo las dos. Vamos a ver el modelado estructurado, con menos tiempo. Antes se dedicaba a 2 cuatrimestres, era lo único que se veía, pero a partir de hace unos años atrás se fue achicando lo que se veía en modelo estructurado y se empezó a ver lo que es el modelo orientado a objetos. Bien, estos serían como los temas principales, hay más, como para darles una mirada general de la materia, ¿no? Yo ahora les quiero contar los trabajos evaluatorios que tienen que ustedes presentar en los próximos semanas, los primeros, ¿no? Y les voy a comentar de qué se trata. Voy a salir un poquito para ver si hay alguna pregunta. ¿Hasta acá alguna pregunta que quieran hacer? Ok. Sigo entonces, por ahora no. Buenísimo. Bueno, voy a continuar entonces con... Tienen que acá tengo un montón de ventanas. Reanudo la presentación y volvemos con los trabajos evaluatorios. Bien, que esto les va a importar. Yo quería tener esta primera charla para que ustedes se sientan un poco más seguros cómo transitar la materia en función a estos 4 trabajos, 2 son parciales y 2 son trabajos requeridos. Es importante esto que les voy a comentar ahora, miren. Estas 4 evaluaciones, ¿no? Estos trabajos, deben ser entregados sí o sí. Es decir, no pueden, por más que se saquen el primero, segundo y tercer trabajo 10, y el último no presentarse porque dicen, bueno, total me saco un 1, me promedian y me da 7,70, por ejemplo, y quedó aprobado. No es así. Directamente nosotros, los tutores de las materias, cuando uno de los trabajos no está presentado, directamente no quedan directamente para recursar, porque es obligatorio, ¿sí? No sé si esto lo tienen bien claro, pero si no es así, es importante que lo registren para este y el resto de las materias, ¿sí? En todo caso, presentarán un trabajo que no será el mejor, ¿sí? No, capaz que no se sacarán 10, se sacarán 6, pero ese trabajo debe estar presentado. Ahora vamos a ver el tema de la fecha, Federico, ahí te estoy leyendo. En la próxima diapo vemos cómo seguimos con eso. Yo se las capturé para que vean claramente dónde ver cada cosa, ¿sí? Bueno, entonces, vamos al primer trabajo y acá la tenemos, ¿no? Acá tenemos el trabajo práctico 3, acá cuando dice requerido, trabajo práctico porque tienen que ser presentados de manera obligatoria. Ese trabajo ya hoy, que es 2 de septiembre, ya debería estar, yo hoy no entré para verlo, pero ya tienen que estar habilitado para ser descargado. No sé si alguno de ustedes ya entró y lo vio, y tenemos desde el 1 de septiembre hasta el 8 de septiembre, tienen una semana para hacer ese trabajo, ¿sí? Perfecto, ahí lo entraron y lo vieron, buenísimo, ya está disponible, así que yo creo que ya después de cortar con la charla de hoy, van a directamente poder descargarlo, si no mañana a la mañana se levantan temprano y lo bajan, así se interiorizan de qué se trata, ¿sí? Bien, ahí en esta gráfica, digamos, en este
paneles donde tienen la asignación de fechas, donde tienen que ustedes manejarse con las cosas que tienen que ir haciendo y en qué momento. Esto sí, tengan en su agenda bien armadito, bueno, los 4 trabajos, los capítulos que tienen que leer, porque de ahí es donde ustedes van a optimizar su organización. ¿Tá? Bueno, después, ¿qué tiene este trabajo? Este trabajo requerido, lo que va a tener es lo siguiente. Tiene diferentes objetivos, esto que estuvimos viendo, diferenciar datos de información, reconocer una estructura de almacenamiento ineficiente de una eficiente. Vieron que en uno de los apuntes sí figura cuándo una estructura es ineficiente. ¿Ustedes tienen más o menos claro esto de cuándo es ineficiente? A ver si alguien me da algún parecer en el chat. ¿Cuándo es ineficiente una estructura? A ver si alguien escribe. Cuando tiene datos, muy bien, Guillermo, cuando hay datos duplicados. Exacto. Entonces hay estructuras que ustedes no pueden presentar ya profesionalmente, ahora están en aprendizaje, no hay problema y van a poder tener errores, pero son ya como más graves, ¿no? Por eso existe lo que Facundo está incorporando acá en su concepto de criterio de normalización. Los datos, para que tenga una estructura que sea solvente, tiene que estar normalizado, eso quiere decir estar separado de tal forma de que no haya datos que digamos, se repitan. ¿Y de qué manera aseguramos que dos estructuras que estén separadas en realidad estén vinculadas? ¿Cuál es el concepto o qué incorporarían para que dos estructuras que estén separadas, pero en realidad se puedan vincular los mismos? A ver si alguien me sabe traer ese concepto. Tiene que haber un dato vinculante. Bien, Ramiro. Un dato vinculante. Bien. Y acá, Ramiro dice que llamada clave primaria. Bien, vamos acá a distinguir. En una estructura, la clave primaria, ustedes la conocen, es aquel atributo que cada uno de sus, digamos, datos pueda ser distinguido entre uno y otro. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona, podríamos decir que un documento podría ser el documento de identidad, podría ser el quit de una persona, podría distinguir una persona de otra como dato. Bien, esa sería la clave primaria. Y para vincular con un segundo, tendríamos que usar otro dato que lo vincule, ¿no? Entonces, y ahí cuando incorporamos a un segundo, por ejemplo, imaginemos que estamos hablando que las personas tienen el quit como dato o clave primaria. Y yo quiero ponerle a una factura cuál es el dato que le tendría que anexar a una factura, datos de una factura, para vincularlo con esa persona, con el ejemplo que les acabo de dar. A ver, Ramiro, si te sale esta. Entonces yo tengo datos por un lado de una factura y datos de una persona por el otro, cuyo quit es la clave primaria. ¿Qué tendría que agregarle a los datos de la factura para vincularla con una persona? ¿De quién es esa factura? Tendría que agregarle otro atributo, ¿sí? Ese atributo lo podemos llamar, por ejemplo, vamos a ponerle quit-cliente, ¿no? Ahí estoy leyendo lo que me está escribiendo Ramiro. Ese atributo, perfecto, sería quit, por ejemplo, _cliente, y en este caso no es clave primaria, sino sería clave foránea o secundaria. Cuando hablamos foránea, el concepto de foráneo es porque viene de otra estructura. Lo usamos solamente para vincular. Entonces es importante que ustedes sepan que cada estructura tiene datos o atributos propios del concepto. Por ejemplo,
Si es de un cliente, los datos del cliente. Si tiene algo adicional es porque es seguramente un dato que sea vinculante como lo llamaron, o foráneo para vincularlo con otro, ¿sí? Ese va a ser un poco el trabajo que ustedes van a tener que hacer en este TP requerido, armar, ahora yo les voy a leer la consigna, y al armar estructuras, cargar ejemplos, y en algún momento hacer un caso práctico aplicando consultas SQL, donde van a tener que transformar en información esos datos almacenados, ¿no? Entonces, les muestro acá. Acá tenemos la consigna, se elija un sistema de la realidad, como por ejemplo un supermercado, una farmacia, un hotel, o cualquier otro que le interese. Traten de buscar algún sistema que a ustedes les atraiga, ¿no? Para compenetrarse y que lo disfruten también. Esto tienen que elegir algo que les guste. Y tienen que proponer una solución para que un sistema tenga entre 3 o 4 estructuras. La que yo recién les comentaba podía ser factura, cliente, podríamos agregar un par más y con eso podrían armar un sistema para proponer. ¿Y qué tienen que ponerle? Nombre a un sistema, una breve descripción de las características y objetivos del sistema. Piensen que si van a nombrar un sistema, hay que ponerle como el alcance. El objetivo nos referimos al alcance. Yo digo sistema de facturación, bueno, capaz que habrá que ponerle el alcance, bueno, ¿qué hace ese sistema? Factura, gestiona clientes, bueno, ponerle un entorno para que uno que lea el sistema pueda entender a qué se refiere, si es una empresa, factura qué cosas. Es una juguetería, bueno, juguetes, si es por mayor o menor, etc. Esas jugueterías, ¿no? Y para cada estructura que vayan a poner, tienen que ponerle nombre a la estructura y nombre a cada dato. Los datos exactamente van a ser esos atributos, si es el quit, nombre del cliente, bueno, así con cada uno de ellos. Dirección, teléfono, y ahí le van a poner la descripción del dato. Después, a su vez, en el punto 2 les pide implementar un sistema gestor de base de datos. Yo acá les propongo, para no complicarse, no tienen que buscar un sistema de base de datos muy complejo. El Access es un sistema que ustedes lo tienen a disposición en el Office y tiene todo para que puedan crear las tablas, vincularlas, ¿sí? Si el que no sabe Access puede buscar en algunos de los, digamos, en Internet hay un montón de digamos, videos que les explican fácilmente cómo crear una tabla, cómo vincularlos, y algo que van a poder utilizar es que en este mismo sistema van a poder crear consultas en SQL. No tienen que salir a buscar un sistema más complejo. El objetivo nuestro no es, digamos, hacer un sistema, sino simplemente empezar a conocer y distinguir los datos, la información, distinguir, por ejemplo, que cuando uno hace una consulta en SQL, el resultado es algo que lo va a usar alguien para tomar una decisión. Esa va a ser información. Entonces, tener esa mirada desde ese lugar, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí la propuesta de este trabajo práctico requerido? Acá Federico pregunta, ¿se puede usar MySQL desde Linux? Como poder lo puedes usar, el tema es que vas a tener que todo esto, ustedes van a tener que mostrar este trabajo capturando las pantallas. Cuando les dice cargar datos, van a tener que cargar una cantidad de datos y capturar, aunque sea una parte de esos datos, una primera pantalla donde muestren que se ven esos datos. Las consultas tienen que mostrar dos cosas. En realidad son tres. Enunciar la consulta, por ejemplo, listado de los clientes que más ventas se tienen, por ejemplo, ¿no? Enunciarla, escribir la consulta, por ejemplo en el Access, o en la que ustedes elijan, capturan esa consulta y la pegan en el Word. Todo esto se va a representar en un Word, van a ir pegando todo, y después tienen que ejecutar la consulta y los resultados capturan esa pantalla de los resultados. Si los resultados son varias hojas, con capturar la primera hoja o la primera parte es suficiente, ¿eh? No tienen que estar mostrándome hojas y hojas de resultados de consulta, simplemente de la primera parte de la misma, ¿sí? Bueno, acá veo que se entiende. ¿Alguna pregunta hasta aquí del TP requerido este?
Traten de ser creativos en la elección del sistema, lo que les guste, así lo aprovecho. Buenísimo. Bueno, voy a pasar al otro punto. Más adelante, no tan más adelante, en un mes y una semana, ya tienen el primer parcial, que también es obligatorio. Recuerden, los 2 parciales y los 2 trabajos requeridos son obligatorios, del 7 al 13, y en ese parcial, ¿qué van a tener que hacer? Bueno, todavía falta para ello porque van a tener clases de leer, pero los voy a orientar un poquitito en esto. Esperen un cachitito. Acá, como verán, nosotros ya pronto van a ver, yo les tienen una clase que yo tengo armada, que ya la había dado y está grabada y está disponible, y la van a poder utilizar cuando lleguen a la fecha correspondiente, ¿no? Que es la de modelado estructurado. En el modelado estructurado hay 4 diagramas o 4 elementos que lo conforman. El modelado, que son los diagramas de flujo de datos, diccionario de datos, especificación de procesos y diagrama entidad-relación. Todo eso lo van a encontrar en esa videoclase, la explicación, y en todos los capítulos de Nail que están ya subidos, yo ya se los subí. Ahí tienen mucho material para leer, y está bueno que ya se vayan interiorizando cuando puedan hacerlo, porque con este modelado estructurado van a entender qué es esto, los modelos, y cómo un sistema se pasa en una representación gráfica y en representaciones de cómo se modela. Así que ahí los voy a invitar a ver el video y a leer toda la lectura de esos capítulos, ¿sí? Y nosotros, en el segundo parcial, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar, voy a ir a la otra, acá, una parte importante que está relacionada con uno de los modelos, que es el diagrama entidad-relación, que es cómo las entidades, para que ustedes se den cuenta, es una estructura de datos muy significativa. Por ejemplo, y recién estaba dándole el ejemplo de los clientes que tenían facturas. Cliente sería una entidad que tiene sus atributos. Sus atributos serían el quit, el nombre, el apellido, dirección, teléfono, mail, todo lo que necesitemos almacenar para que después se utilicen en el sistema. Tengan en cuenta que se van a llamar atributos a quienes, a los que nos interesa, digamos, representar en el sistema. Si yo digo, bueno, cantidad de hijos, ¿me interesa representarlo? Bueno, en algún sistema capaz que sí, y en otros no. Por eso, sí, y sí se usa, ¿no? Siempre tiene que ser aprovechable todo aquello que se almacene. Pues si ningún del sistema lo va a usar, no vamos a estar almacenando atributos de personas que son cientos y cientos, solamente, y eso se llama abstracción, poder solamente quedarnos con los atributos de una entidad que nos interese, digamos, representar para el sistema. Acá Federico, mientras descanso un segundito de lo que estoy hablando, me está preguntando algo. A ver, Federico pregunta, además de los de NAID, los otros, ¿dónde se pueden conseguir? Yo les mandé un mail diciendo que los libros, en realidad, se pueden conseguir en bibliotecas. La universidad no los puede digitalizar. Los de NAIL sí, porque son de autoría propia y NAIL es el titular de la materia, ¿no? Los otros libros los pueden conseguir. Algunos capítulos están escaneados y se encuentran en internet. Creo que entre ustedes pueden hacer ese trabajo de ver si los encuentran. Pero no se pueden, sí, los que están en Capital, en la universidad tiene, digamos, bibliotecas, y en ellas pueden ir a pedir alquilados los libros y ahí los pueden consultar. ¿Está? Bueno, les estaba hablando del diagrama entidad-relación, entonces, que es uno de los temas que van a tener que aprender bien a practicar, porque en ese parcial yo les voy a dar relevamientos de situaciones donde van a tener que representarlos. Entonces, todo esto de lo que es el modelado estructurado, van a tener que aprender los conceptos del diagrama de flujo de datos,
diccionario de datos, especificación de procesos, y el diagrama entidad-relación. Todo eso está en la explicación del video que yo les voy a compartir pronto. Acá ya lo tengo armadito el video, dura 1 hora 27 minutos, así que ahí tienen toda esta explicación. Así que con ello van a poder aprender y con la lectura los mismos, ¿sí? Bueno, hasta acá, háganme ustedes las preguntas que vayan necesitando hacerme. A ver, alguien me está preguntando ya. ¿Queda claro por ahora, Ramiro? Por ahora, entonces, nada más, no te tenés mucha confianza. En el modelo, Facundo pregunta si se ven 4 modelos. El modelo estructurado tiene 4 diagramas, que son el diagrama de flujo de datos, diccionario de datos, especificación de proceso y diagrama de entidad-relación, que son los del análisis. Si ustedes observan acá, ahí te contesto, Facundo, tu pregunta. Ustedes ven estos modelos, hay modelos para la parte de análisis y diseño. Nosotros vemos esto, que son los de análisis los más importantes, y nos ayudan un montón a entender qué es el modelado, ¿no? ¿Alguien sabe qué es un modelo? Mientras acá veo que me está preguntando. En el primer parcial no van a necesitar, no se va a evaluar los otros modelos. Sí los tienen que aprender porque en el examen final posiblemente haya preguntas y los van a tener que aprender. Y bueno, ahí puede haber algunas preguntas en el primer parcial relacionadas a estos modelos. Pero en relación a la parte práctica, no. Hasta ahora, y creo que va a ser así, yo les voy a tomar solamente cómo ustedes representan un diagrama entidad-relación, porque ese mecanismo también lo vamos a ver cuando veamos modelo de clases. En objetos se va a ver modelo de clases y tiene la misma forma de pensamiento de abstracción de cómo se almacenan los datos de un sistema. En el video se ven los 4, es toda la explicación de esa clase. Antes eso se veía en meses, ahora se ve en una clase. Pero es importante que la vean la clase, que lo aprendan, tengan el libro de Neil también bajado, todos los orientadores, que eso les va a ayudar a comprender los temas, ¿sí? Después lo que vamos a hacer seguramente es, si necesitan, vamos a hacer una clase consulta para aclarar dudas. Bueno, si se entiende hasta acá, vamos a hacer un recorrido un poco de los temas que vamos a ver en la materia, ¿no? Recuerden que va a ser importante, le insisto, en la entrega de los 4 evaluaciones, ¿sí? Bueno, lo que les decía, que nosotros vamos a estar viendo el modelo estructurado y el modelo orientado a objetos. El modelo orientado a objetos no figura aquí agregado, pero es otro de los modelos que tendríamos que agregar. Este es el mapa conceptual parcial de la materia, de casi todo, excepto del modelo orientado a objetos. Hasta ahora de lo que vieron acá, ¿qué relacionarían o de lo que vieron? A ver qué estuvieron viendo, cómo relacionarían, por ejemplo, lo que es una base de datos con datos e información. A ver si alguien me tira ahí algún concepto para que yo lo recupere y lo pueda reinterpretar. ¿Cómo relacionamos datos e información con las bases de datos? La base de datos es la que agrupa los datos y las convierte en información. Bien, la base de datos es la que agrupa los datos, está bien, pero las que lo convierten en información, ¿qué convierte en información los datos? A ver si ahí ajustamos un poquitito. No, las claves también son parte de la vinculación de los datos. Las bases de datos, piensen que es estática
La base de datos es estática, lo que permite, a ver, las relaciones permiten vincular bien lo que van a ser las entidades, las tablas, las bases de datos. Pero ¿quién es el que realmente transforma un dato en información? Tiene que haber otra cosa, no son la base de datos, porque la base de datos es estática, sí. Lo que es dinámico es cómo los datos se van guardando nuevamente. Pero ¿quién hace este trabajo de transformar? A ver, piensen. Yo tengo almacenado las compras de una factura, ¿no? Me compraron 5 productos. Bien, Guillermo está más cerca, el lenguaje de consulta SQL. Eso es en lo que vamos a ver nosotros, pero si no lo hacen a través del lenguaje de consulta SQL, ¿cómo lo hacen? ¿Con qué cosas que ven ustedes en otras materias? Con los algoritmos, muy bien, con los programas, la programación. La programación es la que permite agarrar pedazos de datos, vincularlo, hacer cuentas, lo que sea, procesarlo y genera un resultado que es la información, que es lo que ustedes tienen que partir. Tienen que partir siempre que hagan un relevamiento de un sistema es, ¿qué están necesitando los que van a usar el sistema? Los usuarios del sistema, ¿qué necesitan usar? Porque si yo les digo, bueno, al gerente de venta, bueno, ¿qué necesitaría usar? Yo necesito el resumen de las ventas de cada día por cada sucursal. Ok, eso es información para él. Entonces, ustedes tienen que captar ese pedido que va a ser información y hay que empezar a construirlo desde atrás. Es decir, tenemos que tener los datos almacenados de tal manera que eso, cuando las ventas se produzcan, queden almacenadas en las estructuras y después a través de la programación, ustedes van a relevar según el vendedor dirá yo soy con tal usuario y contraseña o tal vendedor, lo busco al vendedor y vinculo todas las ventas de ese vendedor, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, distinguir lo que es digamos, por un lado, lo que se almacena, que van a ser los datos, en base de datos al vincular las estructuras, y por otro lado vamos a tener el comportamiento del sistema que va a ser la programación. Entonces, todos los modelos que existan en el mundo de sistemas van a tener modelos relacionados con lo que se almacena, que ese va a ser el diagrama entidad-relación en el diagrama este que yo les mostré. Y todo lo que el comportamiento, cómo funcionan las funciones que va a tener el sistema. Eso van a ser el resto. Por ejemplo, tenemos el diagrama de flujo de datos y la especificación de procesos en este modelo estructurado son los que hablan del comportamiento, cómo hacer los programas, las funciones, los procedimientos que necesitan para resolver los problemas que se presentan en la programación, ¿sí? ¿Se entendió esta diferenciación? A ver si alguien me escribe lo que entendieron. Si alguien quiere usar el audio, también puede usarlo, ¿sí? A ver, Federico dice que con los algoritmos podés... si puedo repetir la pregunta, bien. ¿Qué entendieron ustedes esto que yo les estuve comentando? Que hay cosas que se almacenan, que es más estático, que tiene que ver con los datos, y otro que tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Con la programación, con los algoritmos. A ver, Facundo dice que los datos son persistidos en las bases de datos. Perfecto. Eso me encantó esa frase porque las bases de datos son los datos que se persisten, es decir, que tienen que estar guardados para luego ser recuperados
y darle información al cliente. Si yo les digo, quiero saber las ventas de los últimos 5 años bueno, ahí tengo que guardarlas las ventas que van ocurriendo, si no esa información no se la puedo dar. Entonces, Facundo dice que se convierten en información mediante el proceso de transformación de esos datos. Perfecto. Vieron que en muchas materias ustedes ven un círculo que es el procesamiento, datos de entradas y salidas. Es justamente eso lo que hacemos acá nosotros. Los datos de entrada se traen a través de información que incorpora el usuario a través del sistema o lo que está almacenado. Todo eso se transforma de una manera, eso lo van a aprender, cómo transformar datos de entrada en datos de salida, que es la información. Muy bueno, Facundo, tu definición. ¿Quiénes de ustedes están trabajando en sistemas? Si me cuentan a ver qué hacen. Pues ya me lo escriben o como prefieran contarme. A mí me interesa un poquito saber. A ver, Facundo, vos. Sos programador, muy bien. En cualquier momento, Federico Peralta bien es programador. Así que acá yo creo que varios de ustedes son programadores, cuando uno no vio la parte de análisis funcional, uno trae como muy grabada en automático algunos conceptos relacionados a la programación que a veces no nos ayuda tanto para empezar desde la parte de análisis, ¿no? Acá la idea es un poquito desprenderse. Cuando hagan estos trabajos, olvídense de la programación y traten de empezar en estas propuestas que yo les hago. Es decir, bueno, la estructura de datos, el sistema, y van a ver que cuando modelemos, les voy a pedir que se saquen el sombrero de programador para que lo aprovechen bien, ¿sí? Acá Facundo trabaja en una empresa de desarrollo de sistemas, bien. Bueno, tienen bastante que aportar ustedes, así que buenísimo. Martín trabaja como programador, buenísimo. Acá ya está ofreciendo alguno, miren qué bien, ¿eh? Hay una vacante disponible por si alguno busca trabajo. Muy bien. Sebastián en soporte y programación COBOL. Muy bien. Ahí como programador COBOL habrás visto, Sebastián, en tu caso, que todo esto que estamos hablando de estructurado está relacionado con COBOL, ¿no? Así que muy bien. Bueno, tienen mucha experiencia y desde el lugar que están, traten un poco, yo entiendo que a veces uno dice, bueno, ¿qué puedo aprender? Pero van a ver que la mirada de la parte del analista de sistema, analista programador, es muy interesante porque los analistas funcionales incluso tienen trabajos que a veces es para coordinar equipos, que les permiten hasta a veces tener un sueldo diferente al del programador. El que se enganche con toda esta parte funcional, aproveche para capacitarse más, que es muy, muy interesante y que tiene mucho, digamos, pedidos en el mercado, ¿no? Bien. A ver, Florencia. Bueno, en el caso de Florencia, es nuevo para ella, buenísimo, no pasa nada, es lo mismo porque todo lo vamos explicando también desde cero. Así que seguramente con todos tus compañeros que tenés alrededor te van a estar ayudando un montón para las dudas y yo también como tutor te voy a ayudar en lo que necesites. Bien. ¿Qué les iba a decir? Yo voy a estar, no sé, cerrando ahora la charla. Para mí con 45 minutos estaba bien. Me gustaría que me hagan preguntas antes de irnos. Y bueno, en el caso de Florencia, vos, por supuesto, que hayas empezado no significa nada. Para mí es un lindo desafío, como lo es para todos los alumnos que empiezan de cero con un gran esfuerzo, tratan de aprender y seguramente te va a ir muy bien. ¿Están encontrando alguna dificultad en mi materia, en algo que yo les pueda ayudar? Me van diciendo. Hoy tuvimos 13, entre 13 y 14 participantes, muy bien. 14 tuvimos en total. Ok.
Bueno, si ustedes observan en algún momento algo que no está tan bien, eso también me van comentando, porque bueno, es tanta información que va viajando, ¿no? Que a veces a mí me gusta ver desde el otro lado como ustedes lo perciban. Ahora les voy a pasar, bueno, la conferencia, la charla de Vic para el tema este de modelo estructurado, y después me van a hacer preguntas o vamos a tener otro encuentro de ser necesario, que seguramente lo vamos a tener. Yo generalmente después del parcial hago devolución de ese trabajo y hacemos como los errores comunes que tienen, y bueno, y ahí vamos viendo, ¿sí? La idea es aprovechar todo digamos, la materia en función a los ejercicios que ustedes van haciendo. Bueno, Facundo está teniendo buena experiencia qué bueno. Vieron que esto es muy personal, cada uno según cómo se les va presentando, pueden tener mejores opiniones. El cuatrimestre pasado, el curso de Metodología 1 fue brillante, un montón de alumnos, participaban cerca de 30 alumnos, entre 20 y 30 alumnos en todas las charlas que yo les daba presenciales y las valoraban un montón, así que buenísimo. Bueno, ustedes me dicen si necesitan algo más o si damos por terminada la charla de hoy. Un poco la idea era esta, ¿sí? Poder sostenerlo desde lo que se viene en las evaluaciones y presentarnos, conocernos. Ahí, Federico, viste las fechas de los TP, de los parciales, están en la PP, en esta, siempre manéjense en esto, ¿sí? En las asignación de fechas que tienen. Estos los tienen todos y tiene que ser algo que usted lo tiene que tener ahí. Cuando empieza, cuando termina, ¿sí? Recuerden que los trabajos que no se entregan en término van a sufrir 3 puntos, entre 3 y 5 puntos de penalización, con lo cual para mí es importante que entreguen en fecha, y para ustedes también, porque en los sistemas ustedes no pueden entregar un día después ni 2 días después. Y acá vamos a empezar a entrenar eso, ¿sí? Así que apuntamos a ello y nada, yo estoy a disposición para las consultas. Bueno, gracias por su participación. Yo me quedo 5 minutitos más y corto la videoconferencia, ¿sí? Si alguno quiere quedarse. A ver, Facundo. Una cosita que lo voy a cerrando, porque es justo la pregunta que me está haciendo. En los libros de base de datos, el MASRI y el resto, no profundizan, digamos, vean conceptualmente en general, pero no vayan tanto al nivel de detalle, porque ustedes van a tener una materia que se llama base de datos, que ahí van a ver el resto. Nosotros necesitamos ver cómo vincular los datos, pero no un nivel de detalle como para dar una materia de base de datos, que para eso está. En la nuestra tenemos que ver para qué sirven los datos y cómo existen las bases de datos y cómo se vinculan, ¿sí? Ok, ¿está claro entonces, Facundo? No asustarse con el tema de ese libro, si lo pueden mirar, lo leen en general, lo vinculan con algunos conceptos que nosotros vemos, pero no vayan a ver los detalles porque no es la materia nuestra. Perfecto. Buenísimo. Nos vemos entonces. Me dicen, bueno,